Hola a todos, buenas tardes. Creo que se me ve. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, esta es una emisión de la Iglesia Bautista de Alameda de Osuna, eh, Iglesia de Madrid. Hoy es el primer jueves de agosto y vamos a comenzar con los estudios de este agosto, recordando un anuncio que nos han hecho los pastores. Nos han recordado que durante este mes los estudios de los jueves no van a ser presenciales, sino que vamos a estar retransmitiendo por YouTube y por tanto no habrá reuniones en la iglesia, sino habrá reuniones en el local de la iglesia en Alameda de Osuna. Eso sí, esto no afecta a las reuniones del Día del Señor, los domingos, que salvo que haya alguna novedad, vamos a estar celebrando todos los domingos, como decía, a las 10:30 de la mañana, como hasta ahora, en el local de la iglesia. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar con un estudio de la primera carta de Juan, y para eso vamos a pedir la ayuda del Señor. ¿Sí? Así que vamos a comenzar. Señor, hoy nos dirigimos a ti para alabarte, Señor, nos dirigimos a ti para honrarte con este estudio. Tu palabra, que durante mucho tiempo ha sido una locura para nosotros, Señor, no la entendíamos. A día de hoy, mediante esa obra sobrenatural de redención que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, nos es posible, Señor, comprenderla, nos es posible ser edificados mediante ella, y con la ayuda de tu Espíritu Santo podemos comprender aquello que es de provecho para nosotros. Señor, tú conoces nuestras debilidades, conoces que hemos vivido vidas perversas de rebelión contra ti, Señor. Hemos vivido vidas en las que hemos blasfemado tu santo nombre mediante nuestras palabras y nuestras acciones, y por eso te pedimos perdón, Señor. Pero al mismo tiempo también te damos las gracias porque tú has tenido piedad de nosotros y no solo mediante esa redención nos has declarado justos, sino que has prometido seguir haciéndonos crecer, Señor, en santidad delante de ti para alabanza de la gloria de tu gracia, Señor. Padre, el día de hoy venimos delante de ti con un corazón necesitado, necesitado de dependencia de ti, de comunión contigo, y te suplicamos que nos des entendimiento el día de hoy, Señor. Te suplicamos que nos permitas seguir profundizando en tu palabra, entendiendo cada día más y de esa manera, Señor, también poniendo por práctica aquello que aprendemos para poder darte la gloria y la honra mediante nuestras vidas, Señor, viviendo vidas que te agraden. Guárdanos, Padre, danos entendimiento el día de hoy y guárdanos en este estudio. Muchas gracias, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar. Como decía, este es el primer estudio que vamos a hacer de la primera carta de Juan. Vamos a comenzar leyendo el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a estar estudiando 4 versículos en concreto, del versículo 1 al versículo 4, y vamos a estar considerando lo que allí se nos enseña. Entonces, si podéis venir conmigo a la primera carta de Juan, capítulo 1, comenzando en el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice así: Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Muy bien, este es el pasaje que vamos a estar considerando el día de hoy. Vamos a considerar 4 elementos de este pasaje y de la carta en general. En primer lugar, vamos a estudiar un poco acerca de cuál es el tema de la carta y de este pasaje en concreto. Después vamos a hablar de ese del que se habla aquí, que ha visto, que ha oído, que es el testigo y también autor de esta carta. En tercer lugar, vamos a estar viendo un poco más en profundidad acerca de aquel del que se habla en esta carta, que es el tema y el propósito principal por el que fue escrita. Y por último, vamos a estar viendo algunas aplicaciones de este pasaje. Entonces, comenzamos, sin más dilación, hablando un poco del tema de la carta, ¿no? El tema general de la primera carta de Juan es esa diferencia que hay, que es
abismal, irreconciliable entre Cristo, su obra, aquellos que son suyos, y por un lado, y por el otro lado, las cosas del mundo. En el transcurso de esta carta vamos a estar viendo esos elementos en más detalle. Vamos a examinar en primer lugar eso que decía, lo maravilloso de la obra de Cristo en el creyente, que es una cosa que, bueno, se ha escrito para nuestro gozo y para nuestro descanso en él, para estar en una misma fe con los apóstoles, como dice este versículo 3 que acabamos de leer, dice el apóstol Juan, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces vamos a estar, bueno, considerando en primer lugar esta maravilla de la obra de Cristo en el creyente. En segundo lugar, vamos también a tratar de entender aquello que no es de Él y por tanto aquello ante lo que tenemos que estar prevenidos. En esta carta se nos habla muy claramente de esas cosas también, aquello que no pertenece al Señor, aunque tenga una apariencia de piedad. En el capítulo 4 de esta misma carta, en el versículo 1, dice algo muy claro, ¿no?, al respecto. Dice, como advertencia a sus escogidos, dice el Señor, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Sí? Entonces estaremos de nuevo evaluando en profundidad qué es lo que el Señor nos quiere decir y de qué nos quiere advertir. Y en tercer lugar, vamos a aprovechar esta presentación tan clara de la obra que el Señor hace y en aquellos que son suyos y la diferencia con aquellos que no lo son para examinarnos a nosotros mismos, ¿no? Como dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13 y el versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y eso es algo que vamos a tener la oportunidad de hacer también en el transcurso de estos estudios. Recordando un poco lo que se nos decía este domingo escuchábamos una predicación de Isaías en la cual comenzábamos con una reflexión interesante, que es esa idea de que las doctrinas que encontramos en las Escrituras no son doctrinas que están ahí simplemente para un provecho intelectual, sino que tienen una aplicación práctica, ¿no? Y en el caso concreto de este pasaje que vamos a estudiar, que está centrado fundamentalmente en nuestro Señor Jesucristo, vamos a estudiar acerca de su persona, principalmente, que es algo que no solo necesitamos conocer nosotros, sino necesitaba conocer en esa época un pueblo que estaba inmerso en una batalla de influencias doctrinales. La fecha en la que se escribió esta carta es finales de ese siglo primero, parece en torno al año 85, 86, y en esa época, bueno, teníamos esa confluencia, esa batalla de diferentes influencias doctrinales, y Juan, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta precisamente para animar, por un lado, y también para advertir a aquellos que son verdaderamente del Señor de los riesgos de estas ramas heréticas que habían surgido en el contexto de la Iglesia, del cristianismo, ¿no? Ese cristianismo cultural del que hablamos. Muy bien, esto con respecto al tema. A continuación vamos a estar viendo un poquito más en detalle acerca del testigo y autor de esta carta. El autor de esta carta es una parte muy importante de este pasaje, ¿no? Vemos que aquí se presenta a sí mismo, no con su nombre, no sabemos si por humildad, incluso escribe este pasaje lo escribe en primera persona del plural, pero lo que sí sabemos es que mediante ese estilo y esa continuidad que hay con el Evangelio de Juan, vemos que realmente es el apóstol Juan, ¿no? Por eso lo llamamos, bueno, primera de Juan. Hay bueno, hay personas y eruditos que sugieren que no es el apóstol Juan, sino que son otros, pero realmente no encontramos nada en el texto que nos haga pensar de esa manera. Este apóstol Juan, bueno, conocemos un poco de su vida, sabemos que fue un testigo directo de toda la vida y la obra del Señor Jesucristo en esta tierra. Y aquí lo que se está haciendo con este primer pasaje, y ahora vamos a estudiarlo un poquito más en detalle, pero lo que se está haciendo es establecer su autoridad para dar testimonio de Cristo. Es decir, del mismo modo que el apóstol Pablo en sus epístolas, por ejemplo, se presenta a sí mismo como apóstol, ¿no? Y dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces, en esa expresión está incluida la autoridad que tiene
para poder predicar el Evangelio, para poder compartir, para poder escribir una carta con la autoridad que el Señor le confiere. Y del mismo modo, aquí Juan no se menciona a sí mismo como apóstol, no reclama para sí ese título, pero lo que sí que hace es dar un recuento bastante exhaustivo y, bueno, bastante insistente en un sentido de hasta qué punto él fue testigo de esa vida y obra del Señor Jesucristo. No lo dice como habiéndolo escuchado de terceros, sino como habiendo sido testigo directo. El apóstol Pedro, un compañero de ministerio cercano de Juan, nos decía en su segunda carta, la segunda carta de Pedro, en el versículo 1, en el capítulo 1, en el versículo 16, decía: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Sí? Y esto es lo que nos encontramos aquí. Esta es la expresión que comparte también con el apóstol Juan, testigo directo de todas estas cosas. Y vamos a ver en este pasaje, en estos 4 versículos, no 2 partes diferenciadas, pero sí una serie de elementos que están en 2 partes. Primero, en los versículos del 1 al 3, encontramos cómo establece Juan su autoridad para hablar de esas cosas por haber sido un testigo directo y haberlas contemplado. Llega a mencionar hasta 8 veces, en primera persona del plural, que forma parte de ese grupo de testigos, ¿no? Del caminar del Señor Jesucristo en el mundo. Y a continuación vamos a ver cómo, además de testigo, también se presenta a sí mismo como mensajero, ¿no? Por esa autoridad que tiene, por el conocimiento de lo que ha ocurrido, por ese haber visto y haber sido testigo de la obra de Cristo, por eso también tiene la autoridad para compartirnos lo que nos va a compartir en el resto de la carta. Entonces, fijémonos, por ejemplo, en el versículo 1. En el versículo 1 tenemos 4 afirmaciones de Juan acerca de hasta qué punto fue testigo, ¿no?, de lo que ocurrió. Dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. O sea, mucho más allá de visto simplemente, sino que ha contempló el ministerio del Señor Jesucristo en la tierra. Estuvo observándole en los momentos difíciles en los que era probado por las tentaciones de gente que se oponía doctrinalmente. Estuvo ahí cuando, bueno, en el momento en el que se dirigió al Calvario. Todos esos momentos fue testigo Juan. Entonces, ya no es solo que lo oyera y le viera, o sea, le escuchara hablar o le viera, sino que realmente contempló la obra de Cristo. Incluso en el versículo 1 también dice: y palparon nuestras manos, ¿no?, de manera física, estuvo recostado sobre él, del mismo modo que Tomás tocó sus manos después de la resurrección, comprobando que era cierto aquello de lo que había dudado. Del mismo modo, vemos que Juan fue un testigo directo, directísimo, ¿no?, probablemente de los que más. Continúa en el versículo 2 y dice, hablando de la vida, que es Cristo, que acaba de definir bueno, en el versículo anterior, en este versículo, perdón, dice: y la hemos visto y se nos manifestó. Hablando de esa vida, y la hemos visto y se nos manifestó. Y vuelve a repetir en el versículo 3, lo que hemos visto y oído. Entonces, estas repeticiones no son casuales, no es para hacernos entender ese rol de testigo privilegiado de aquello que ocurrió. Decíamos, además de testigo, el apóstol Juan es mensajero, ¿no? Es el que nos trae este mensaje, es el que escribió el Evangelio, es el que, de hecho, en este pasaje mismo, en estos 4 versículos, nos presenta de 4 formas diferentes eh, qué es lo que el Señor le ha llevado a hacer a partir de ser testigo. En el versículo 2 dice: y testificamos y os anunciamos la vida eterna, ¿no? Ese es el papel que tiene, dar testimonio, anunciar la vida eterna, el Señor Jesucristo. Lo vuelve a repetir en el versículo 3, eso os anunciamos. O en el versículo 4, más claro todavía, estas cosas os escribimos. ¿Sí? Igual que encontramos en algunos de los profetas como el Señor les había mandado poner por escrito, aquí Juan está dando testimonio de ese encargo precisamente del Señor, de poner por escrito aquello de lo que ha sido testigo. Y vamos a revisar un poquito más en profundidad la vida del apóstol, la vida del apóstol Juan, porque realmente es, bueno, en un sentido ilustra esa vida cristiana, ¿no? Ilustra esa vida que, si el Señor nos ha redimido, estamos viviendo a día de hoy
y que comprendemos bien desde un punto de vista de nuestra experiencia, pero vemos también en ella esa cercanía tremenda con el Señor Jesucristo, ¿no? Que es algo que en un sentido es ser testigo directo que le diferencia de nosotros. Entonces vamos a empezar, bueno, a repasar algunos pasajes simplemente seleccionados acerca de su vida. Vemos que en Mateo, en el capítulo 4, en los versículos 21 y 22, vemos que el apóstol Juan fue llamado directamente por el Señor. Mateo capítulo 4, versículo 21, dice: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, hablando del Señor Jesucristo, ¿no? Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces vemos ese llamamiento de parte del Señor. Después vemos, por ejemplo, en Marcos capítulo 13, vemos que cuando los apóstoles son establecidos, en ese momento ellos son establecidos junto con el resto de apóstoles y además se les da un nombre peculiar, ¿no? Que ya hemos estudiado previamente en alguno de nuestros estudios. Vemos que dice en Marcos capítulo 3, versículo 13, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Y en un momento sí estuvimos repasando en un momento esto de Boanerges y esto de hijos del trueno, a qué respondía, y hicimos una pequeña revisión, y voy a hacer yo también una hora muy corta, solo para que nos acordemos de dónde venía este apodo o este apellido, dice aquí. Vamos a revisar 3 pasajes en los que se ve a qué se debe este apodo, ¿no? Y vemos que en principio la razón principal por la que son apodados así es por ese carácter impetuoso, ¿no? Un poco falto de prudencia en algunas ocasiones y entendimiento que tiene que ser corregido también de manera activa por el Señor Jesucristo y de manera incluso personal al apóstol Juan. En Mateo 20, por ejemplo, Mateo 20, versículo 20, dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, que es un pasaje que ya estuvimos estudiando hace poco en el libro de Mateo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Entonces, bueno, aquí vemos que efectivamente, aunque parece que en un primer momento es la madre la que tiene esta iniciativa, la madre de Juan y de Jacobo, vemos que era un plan conjunto que ellos habían estado pensando en esto también cuando responden de esta manera inmediata, ¿no? Sin ni siquiera pensar las implicaciones de lo que el Señor Jesucristo les está diciendo, que es lo que significa beber del vaso que Él tiene que beber. Ellos enseguida dicen: podemos, sí podemos. En Lucas, en el capítulo 9, encontramos también algo interesante que nos da información de esto. Lucas, capítulo 9, el versículo 51, nos dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas.
Este era el carácter impetuoso, ¿no?, de Juan y de Jacobo. Esa iniciativa, ¿no?, por un celo malentendido, por ese haber visto la ofensa que se le produjo al Señor, en un sentido, y que es cierto, quisieron repararlo de una manera que no agradaba al Señor, ¿no? Y el Señor tiene que corregirles. Ahí tenemos también una corrección individual a Juan. En Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 38, vemos cómo dice Juan aquí directamente. Marcos, capítulo 9, versículo 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Perdón. Muy bien, entonces vemos aquí un poco representado en una pincelada simplemente este carácter impetuoso de Juan, pero al mismo tiempo este que tiene un carácter impetuoso también es al que el Señor, en Juan capítulo 13, en el versículo 23, llama ese discípulo, ni siquiera ese discípulo amado, ese discípulo al cual amaba. En Juan 13, 23 dice: Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, al cual Jesús amaba. Sí, es una acción, ya no es un título. Cuando leemos eso del discípulo amado, que se haya puesto a sí mismo, es una realidad. Y cómo sentía esa confianza, esa familiaridad con él, el Señor Jesucristo. Tenemos, bueno, múltiples menciones del discípulo amado, este es simplemente un pequeño ejemplo. Al mismo tiempo, ese que es discípulo amado, después también es el que le fue infiel al Señor en la hora mala, del mismo modo que todos hemos sido, en un sentido. En Mateo 26, Mateo capítulo 26, versículo 55, habla de esa infidelidad, ¿no?, en la hora mala, por parte de Juan. Mateo 26, 55 dice: En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. No algunos discípulos, no unos más que otros, todos los discípulos le dejaron y huyeron. Y esto que supongo que sería de gran desánimo en el tiempo para Juan, o el Señor le llevaría al arrepentimiento a través de eso, no es una definición de su vida. Luego vemos, por ejemplo, en Gálatas, en el capítulo 2, vemos que después de que el Señor Jesucristo ya murió y resucitó, después de que los apóstoles han quedado en el mundo predicando el Evangelio, aquí se nos da testimonio, y en este caso Pablo nos da testimonio de cómo Juan era considerado uno de los pilares de la iglesia, ¿no?, uno de las columnas de la iglesia. Dice en Gálatas capítulo 2, versículo 9, dice Pablo: Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Sí? Aquellos que eran considerados en ese momento, Juan uno de ellos, columnas de la iglesia, ¿no? Y vemos que terminó su vida en fidelidad al Señor. Vemos que después de haber vivido una vida en amor al Señor Jesucristo, terminó, tenemos en Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 9, tenemos este final de sus días en el cual se nos habla de él, él mismo nos habla de sí mismo, diciendo, Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 y 10, Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces aquí vemos ese exilio que tuvo que soportar Juan, y no es un exilio provocado pues por un crimen o por una rebelión
terrenal contra las autoridades o porque su mal comportamiento, es un exilio provocado por la palabra de Dios, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. De un hombre de esta envergadura estamos hablando, ¿no? Así que cuando leemos aquí esas referencias que el mismo Juan hace de sí mismo en este pasaje, en estos versículos, tenemos que considerar que no es cualquier testigo circunstancial, ¿no? Cuando testifica de Cristo, lo hace como aquel que ha dedicado su vida a seguirle. Este es el autor de la carta. Muy bien. A continuación vamos a pasar a hablar del tema principal de estos versículos y de la carta entera y de todas las escrituras, que es aquel del que se habla en esta carta. Perdón. Muy bien. Decíamos antes, al comenzar, que con esta carta uno de los propósitos que se estaban cumpliendo era rebatir una serie de herejías y de errores que se estaban enseñando y que estaban surgiendo con una gran influencia en el momento en el que Juan escribe esta carta. Eh, y específicamente muchos errores y malas enseñanzas acerca de la naturaleza de Cristo mismo. Muchas de estas herejías estuvieron plagando a la Iglesia durante siglos, muchas de ellas perviven hasta el día de hoy, de una forma u otra, y realmente no fueron abordadas en su conjunto hasta que en el Concilio de Nicea, en el año 325, la Iglesia en su conjunto se reunió y uno de los objetivos principales fue precisamente este, ¿no? La cuestión de Cristo y cuál era la naturaleza del Hijo de Dios y cuál era la relación con Dios Padre. Entonces, lo que vemos en estos 4 versículos, en esta introducción, es que se nos está presentando, se habla de alguien más, ¿no? No solo se habla del testigo, no solo se habla de aquel que ha visto, que ha oído, sino que se nos habla también de aquel que es el centro de esta carta y, como decíamos, el centro de las Escrituras, ¿no? Por ejemplo, este pasaje que sale muchas veces a colación, porque es importante, en Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 27, vemos cómo el Señor Jesucristo, que estaba en ese momento acompañado de 2 discípulos suyos que no le habían reconocido, en ese momento comienza a predicarles las Escrituras y nos dice, ¿no? El Señor Jesucristo nos dice, Lucas capítulo 24, versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Sí, entonces ahora ya habiéndole reconocido, el Señor les empieza a predicar todo lo que dice la palabra de Dios acerca de sí mismo. Y aquí en un sentido, nos da una confirmación que es una bendición, ¿no? Y que nos va a sostener durante los siglos, que es esa conciencia de que todas las escrituras hablan de Él, que en todas las escrituras nos cuenta algo que es relevante para entender quién fue Cristo. Muy bien. ¿Cuál era el propósito práctico eh, de enseñar en este momento concreto y por extensión para nosotros también, el día de hoy? ¿Cuál es el propósito práctico de intentar entender acerca de la naturaleza, la vida, la obra de Cristo, pero específicamente de su naturaleza, ¿no? ¿En qué nos beneficia? ¿Qué es lo que nos ayuda de esto? Bueno, son muchas cosas, ¿no? En primer lugar, es el objeto de nuestra fe, vamos a ver en un segundo. Vemos que el propósito que había, en primer lugar, que es algo que ya hemos comentado, era refutar esas herejías que se estaban extendiendo como la pólvora, que no se estaban extendiendo a través de aquellos que enseñaban que eran pertenecientes, digamos, a otras religiones, sino que se estaban enseñando dentro de la Iglesia de Cristo. Algunos estaban enseñando dentro de su propia Iglesia, algunas personas, de hecho, muy respetadas, algunas de ellas. Y esto estaba teniendo un efecto, ¿no? Estaba degradando el Evangelio hasta el punto de que se había convertido para muchos en algo que se añadía a sus creencias que ya tenían de antes y que no les hacía reflexionar acerca de la inutilidad del resto de creencias para salvación, sino que les hacía, bueno, decir, bueno, esto es una cosa más, no me va mal creer en ello también. Además, a través de esto, de esta carta y de este pasaje en concreto, se dejaba un testamento de buena doctrina, de una doctrina verdadera, de la palabra de Dios misma, eh, que iba a servir tras la muerte de los apóstoles, para la cual quedaba muy poco para que todos hubieran fallecido,
iba a servir como cortafuegos para esa iglesia de los primeros tiempos, de los primeros momentos de los padres apostólicos. em, Iba a servir de cortafuegos ante esos falsos maestros, esas enseñanzas erróneas, heréticas que se estaban multiplicando, respondiendo de manera directa a muchas de esas mentiras que estaban predicándose con respecto a la naturaleza de Cristo. En ese sentido, por eso es de gran bendición, ¿no?, esta carta, y por eso es tan importante conocer acerca de la naturaleza de Cristo. Tengo una cita, que había copiado el día de hoy, que es de un pastor que se llama J.C. Philpott, que dijo: una visión correcta de Cristo es indispensable para una fe verdadera, y una fe verdadera es indispensable para la salvación. Tropezar en los cimientos es, con respecto a la fe, naufragar completamente, pues Emmanuel, Dios con nosotros, es el gran objeto de la fe, y errar en el entendimiento de su eterna deidad o errar en el entendimiento de su sagrada humanidad es destructivo por igual. Hay elementos de la verdad que no son fundamentales, aunque una visión errónea de cualquier elemento de la verdad nos llevará a consecuencias que deshonren a Dios en proporción estricta con su importancia y magnitud. Pero hay ciertas verdades fundamentales en las que equivocarse supone, para los que están en el error y los incrédulos, la oscuridad de las tinieblas eternas. Muy bien, así que aprovechando esta reflexión de- del siglo XIX, de un pastor del siglo XIX, eh, vamos a tratar de estudiar un poquito más en profundidad qué es lo que en este pasaje se nos cuenta acerca del Señor Jesucristo. En primer lugar, se nos dice en ese versículo 1, teníamos esa idea de lo que era desde el principio, ¿no? Lo que era desde el principio, eh, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, ahora ya continúa con esa afirmación de que fue testigo directo, pero comienza el versículo diciendo lo que era desde el principio. Y aquí tenemos nada más y nada menos que esa doctrina de la eternidad del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo no fue creado, no empezó a partir de un momento determinado y no es un ángel que fue creado por el Señor, no es un espíritu, no es un Dios menor, que fue creado, es Dios mismo, eterno, desde la eternidad y hasta la eternidad. En esa época teníamos, por ejemplo, doctrinas que se oponían a este concepto. Por ejemplo, bueno, había varias, ¿no? Pero solamente por citar un ejemplo, teníamos ese cerintianismo que contaba otras cosas también, había otras herejías dentro de esto y era una doctrina, bueno, una corriente, digamos, herética que seguía a este autor que se llamaba Cerinto. Y en ella se decía, entre otras cosas, se decía que Jesús había nacido de José y María, como los demás hombres, y que Cristo, o el Hijo de Dios, habría bajado sobre él en forma de paloma. Según esta teoría, por tanto, no se podría decir que Jesucristo era eterno, solamente que lo era el Espíritu que habitaba en él, ¿sí? Que era llamado Cristo en esa teoría, ¿no? Y este espíritu se habría apartado de Jesús en el momento en el que murió, en el que iba a morir y padecer, y para volver al lado del Padre, porque en teoría no podía padecer. Entonces tenemos como esta doble, ni siquiera naturaleza, este doble ser dentro del Señor Jesucristo, dos seres que conviven. Pero esto no es lo que encontramos en las Escrituras, ¿no? Lo que encontramos es que Jesucristo era uno solo, y era 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo. Esto lo encontramos, bueno, lo tenemos a lo largo de todas las Escrituras. Por ejemplo, en Juan, en el capítulo 8, nos dice en los versículos 56 al 58, nos decía esto acerca de sí mismo, el Señor Jesucristo. Juan, capítulo 8, versículo 56 al 58. Dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Bueno, además de esta declaración gloriosa del yo soy, ¿no? De esa declaración de su deidad, aquí encontramos esa idea de antes que Abraham fuese, antes, en el principio de todo. Por ejemplo, en Juan 1.1 se nos habla específicamente de ese principio. Dice:
Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Muy bien. Y si esto era Dios en el principio, y si era Dios mismo en el principio, entonces es que no hubo otro antes. Y por tanto es eterno. En Isaías, en el capítulo 44, que vamos a ver pronto, si el Señor quiere, en Isaías 44, en el versículo 6, dice este Señor, dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. En el capítulo 43 también se nos dice que antes de él no ha habido Dios ni después de él lo habrá, ¿no? Entonces, vemos esa característica, ¿no?, que comparte con la deidad, porque es uno de los atributos de la deidad, es esa eternidad, desde la eternidad y hasta la eternidad del Señor Jesucristo. Este Cerinto, bueno, como un comentario simplemente, realmente Juan no le tenía ningún aprecio, ¿no? Se dice, o Policarpo de Esmirna escribió, que era uno de los padres apostólicos, aquellos que conocieron a los apóstoles y estuvieron enseñando después de que los apóstoles murieran. Este Policarpo contaba de Juan, del apóstol Juan, decía que aborrecía tanto a Cerinto que una vez huyó de un baño cuando se enteró de que Cerinto estaba dentro y salió gritando: «Huyamos antes de que el edificio se venga abajo, pues Cerinto, el enemigo de la verdad, está dentro». Entonces había una animadversión por causa de la doctrina, ¿no?, por esa enemistad con la verdad que tenía Cerinto. Y Juan escribe muchas de estas cosas desmintiendo y refutando aquello que Cerinto quiso enseñar. Muy bien, además de ser eterno, el Señor, también dice aquí en el versículo 1, nos dice que es el verbo, ¿no? Nos dice tocante al verbo de vida en este pasaje. ¿Qué es eso del verbo? Hemos estudiado ya en varias, bueno, hemos hablado de esto en numerosas ocasiones, pero básicamente lo que estaba enfrentando en ese momento el apóstol Juan era ese gnosticismo, ¿no?, general, del cual en cierto sentido formaba parte de esa herejía de la que hemos hablado antes, ese gnosticismo que estaba mezclado con el cristianismo y que defendía que el principal elemento de la salvación era el conocimiento directo de la divinidad suprema en forma de intuiciones místicas o esotéricas. O sea, de algún modo esas intuiciones místicas o esotéricas que solo pertenecían a algunos, además, a una élite. Esa élite tenía un conocimiento salvador que le llevaba a trascender la materia y a hacerse más espirituales, y además era un conocimiento que solo tenían ellos, con lo cual, claro, si uno quería acceder a ese conocimiento y ser salvo como ellos, tenía que pasar por caja o tenía que pasar por donde decían estos maestros, ¿no?, estos falsos maestros. Entonces, con esa, contraponiéndose a esa idea de una especie de revelación especial solo para algunos, restringida, en las Escrituras encontramos que el Señor mismo se presenta como el Verbo y el Señor mismo es la fuente de esa palabra que nos ha sido predicada y según la cual bueno, que nos puede hacer sabios para salvación, como dice en la segunda carta de Timoteo. Ejemplo, tenemos, bueno, esto que acabamos de leer en Juan 1:1, en el que se habla de él como el Verbo directamente. Se dice, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pero además vemos, decíamos, que la salvación de aquellos que son redimidos llega mediante la predicación fiel de la palabra de Dios, llega mediante la palabra de Dios misma, que ha sido expresada a través de lo que su Hijo nos comunicó en su oficio profético, nos predicó cuando estaba aquí. ¿Sí? Su Hijo nos dijo, por ejemplo, bueno, tenemos una referencia a esto, a ese oficio profético del Señor Jesucristo, cómo nos compartió la verdad y cómo nos habló de la verdad cuando estuvo aquí en esta tierra. Lo tenemos, por ejemplo, en Hebreos, en el capítulo 1. En Hebreos, en el capítulo 1, en los versículos 1 y 2, se nos dice de este tema. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Sí? Este es del que estamos hablando. Aquel que ha venido, aquel que nos ha compartido la verdad, esas cosas
muchas de las cosas que, bueno, que no entendíamos, que nos explicó, nos fue explicado, de hecho, por su predicación directa, por su vida, por su obra, por todo lo que él hizo, por esa muerte en la cruz, esa resurrección, de pronto entendimos todo, ¿no? Entonces, él es el verbo no es, digamos, esa revelación especial, por tanto no existe. El Señor nos ha hablado, como dice también la palabra, por medio de la locura de la predicación, pero ¿de qué? De la palabra de Dios. Muy bien, hemos dicho que es eterno, el Hijo, hemos hablado de él y hemos dicho que era el Verbo. Vemos también en este pasaje que que se hizo hombre 100% hombre, 100% Dios, hemos mencionado brevemente antes, pero aquí lo tenemos de manera muy clara expresado por Juan, ¿no? Juan no está hablando de una experiencia, como decíamos, de tercera mano, está diciendo en el versículo 2, y palparon nuestras manos. ¿Qué hay más físico que eso, no? Palparon nuestras manos, pudimos tocarle. En el versículo 2 continúa, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Sí? Se nos manifestó no de una forma espiritual, no, en carne. Pero en esa época de nuevo había herejías que se contraponían a esta verdad. Por ejemplo, en este caso tenemos una herejía llamada docetismo, ¿sí? Que decía que Jesús solamente aparentaba ser humano. Sí, tenía una apariencia de humanidad, pero realmente no lo era. Decían que su forma humana no era más que una ilusión. Es algo que se acabó desarrollando en el tiempo, de hecho el desarrollo principal es después de que se escribiera esta carta de Juan, pero ya estaba en filosofías, ya estaba latente en razonamientos del mundo, en cosas que se escuchaban, en esa sabiduría del mundo que se escuchaba en esa época. Esto posteriormente, de hecho, fue adoptado por algunas de las corrientes del gnosticismo, esta gran herejía paraguas de la que estamos hablando hoy, el gnosticismo. ¿Y, cuál era la consecuencia de esto? Bueno, esto significaba que los sufrimientos, por tanto, que había padecido el Señor Jesucristo en esta tierra habían sido aparentes y no reales. ¿Sí? Ni había tenido sed, ni había tenido hambre, ni había tenido sueño, ni había padecido dolor. Pero en cambio, lo que vemos en las Escrituras es algo muy diferente, ¿no? Tenemos otra vez en Juan, en el capítulo 1, pero en este caso el versículo 14 se nos dice muy claramente que esto no es así. Juan capítulo 1, versículo 14. Se nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne. Sí, es lo que hablábamos en el principio del capítulo, más claro no puede estar, ¿no? Ese verbo del que hablábamos fue hecho carne y habitó entre nosotros. En esta misma carta, en el capítulo 4, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, encontramos algo que nos arroja bastante luz, ¿no? Dice en el versículo 2, capítulo 4, versículo 2, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esta es una advertencia, ¿no? Está Juan, ya hemos dicho que vamos a estar estudiando aquellas advertencias de Juan acerca de aquello que era enseñado que realmente no era conforme a la voluntad de Dios. Y una de esas advertencias es esta precisamente. Él dice que todo espíritu, la forma de discernir aquellos que son del Señor y no, es que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. En conclusión, aquellos que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, aquellos que dicen que lo de Jesucristo era una aparición fantasmagórica, una ilusión, realmente no eran creyentes, estaban enseñando otra verdad diferente. Muy bien. También vemos en este pasaje, perdón, sí, una cosa más quería decir en este caso, y es que tenemos que entender que el Dios Todopoderoso, pues, tenemos que entender, o esto, perdón, mejor dicho, esto nos ayuda a entender la obra que el Señor ha hecho. Esta idea de que Él viniera y se hiciera 100% carne, que 100% hombre, que el Señor, que Dios Todopoderoso se hiciera 100% hombre, es un evento cuya magnitud a veces nos es difícil de entender o de imaginar, ¿no? Pues, si lo ponemos en contexto, hay que entender que el Señor no solamente decidió que había que proporcionar un sacrificio
para que fueran redimidos aquellos a los que Él había escogido antes de la fundación del mundo, sino que además Él mismo es el que proporcionó el sacrificio y todavía más allá, Él mismo se hizo el sacrificio. Dios mismo se hizo el sacrificio, el único sacrificio posible, el único acepto que podía ser aceptable delante de Dios mismo para redimir a aquellos que son suyos. Esta es la magnitud de la obra de Cristo y esto es lo que significa el hacerse carne. No es un elemento secundario de nuestro entendimiento de quién es Cristo. Es un elemento principal. Muy bien. Eso hemos dicho. Jesucristo era eterno, es eterno. Jesucristo, perdón, Jesucristo es el Verbo, hemos dicho también. Y por último hemos dicho que Jesucristo se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora vamos a ver cómo Jesucristo estuvo y está en perfecta comunión y unidad desde siempre con el Padre. ¿Sí? Aquí en el versículo 2 nos dice: os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, ¿no? Esta comunión, que luego vamos a ver con más detalle, de hecho, es esa comunión perfecta entre el Padre y el Hijo. Pero en esa época, de nuevo, había una doctrina que trataba de desmentir esto. Ese era el adopcionismo, ¿no? El adopcionismo decía que Jesucristo no era más que un hombre vulgar, que en la época de su ministerio fue levantado y fue adoptado por una fuerza divina. Eso sería el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, por tanto, no podría haber estado con el Padre, desde la eternidad, por supuesto, pero no podría haber tenido esa comunión perfecta con el Padre porque no era nada más que un hombre. La respuesta en las Escrituras está por todas partes, ¿no? Pero esta comunión entre el Señor, entre Dios y bueno, entre el Padre y Jesucristo, la vemos expresada de manera perfecta en Juan capítulo 17, por ejemplo. Juan capítulo 17, en el versículo 20, tenemos que dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es la oración, ¿no? El Señor Jesucristo está orando al Padre y le dice eso. Versículo 21. ¿Para qué ora? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Así que es una declaración muy clara, ¿no?, del Señor Jesucristo, diciendo aquí: nosotros somos uno, para que ellos sean perfectos en unidad, como nosotros somos perfectos en unidad. Esa es lo que se nos está declarando acerca de ese Dios eh, que es uno, ¿sí? En tres personas, pero uno. Muy bien. Y por último, vamos a ver qué dice aquí en el versículo 2 también. Además de llamar al Señor Jesucristo el Verbo, también otra forma en la que se refiere a él, el apóstol Juan, es como la vida, ¿no? En el versículo 2 dice: porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí de nuevo nos encontramos con ese gnosticismo que se había mezclado con el cristianismo, porque había también un gnosticismo previo, pagano, pero aquí en esa mezcla que se había producido con elementos del cristianismo, aquí esa vida que es el Señor Jesucristo y que dice muy claramente en su palabra, ellos decían, en cambio, que los iniciados no se salvaban, de nuevo era mediante ese conocimiento, pero eso no era porque sí, el propósito era la salvación. Los iniciados se salvan mediante la gnosis, gnosis con N, GN. Los iniciados se salvarían mediante esa gnosis o ese conocimiento interior de lo divino, que sería un conocimiento superior a la fe. Y por tanto, el sacrificio de Cristo sería necesario. En todo caso, como mucho, el papel de Jesucristo habría sido venir a este mundo para que todas las personas, para comunicarles este mensaje y que las personas pudieran explorarse interiormente y por tanto alcanzar la sabiduría.
Esto es algo que sigue surgiendo a día de hoy en conversaciones con amigos y con familiares católicos romanos. Esto es lo que se expresa. Me lo han expresado directamente, ¿no? El Señor Jesucristo no vino para eso, sino que vino simplemente para comunicarnos esa verdad. Perdón. Ya. ¿Cuál es la respuesta de las Escrituras? Que la verdad es todo lo contrario, ¿no? Que la única forma de alcanzar esa salvación, esa reconciliación con el Dios Todopoderoso, es a través del sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo. Y tenemos, por ejemplo, en Juan 14, en el versículo 6, muy conocido, en el que se le llama así directamente, ¿no? Se dice del Señor Jesucristo, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, se le llama la vida, pero se da más detalles. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay otro conocimiento interno, no hay otra sabiduría, otra revelación que nos llegue de lo alto, otro entendimiento, otro libro de autoayuda, otra eh, filosofía terrenal que nos pueda llevar a la salvación y estar justificados delante de Dios. Es solo mediante su Hijo Jesucristo, que es algo que realmente sí vemos la aplicación muy inmediata para nuestras vidas, ¿no? Porque estamos rodeados de estas otras filosofías. Muy bien. Y hasta aquí, bueno, este pequeño estudio acerca de esa naturaleza, vida y obra del Señor Jesucristo. Y por último, vamos a hacer unas pequeñas reflexiones con las que terminamos acerca de qué significa este pasaje para nosotros, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque era importante para aquellos que vivían en esa época, pero es importante para nosotros también. Bueno, lo primero que podemos aprender de este pasaje es que tenemos que afirmar ese objeto de nuestra fe. En un estudio de escuela dominical que estuvimos haciendo antes de la pandemia, aquellos que acudieran quizás se acuerdan, estuvimos estudiando acerca de los tres elementos de la fe y veíamos que la fe se componía en primer lugar de tener un objeto correcto de la fe. En segundo lugar hablábamos de ese asentimiento, de aceptar que eso es cierto. Y en tercer lugar esa aplicación, ¿no? El asumir que eso realmente se nos aplica a nosotros y que tiene una importancia para mi vida. No es solamente una teoría, sino que tiene un efecto para mí. Y cuando estábamos estudiando esa primera parte, el objeto de la fe, hablábamos de cuál es el objeto de la fe y es el Señor Jesucristo mismo. Y justo esto es lo que está escribiendo Juan. Juan está escribiendo precisamente para eh, asegurarse de que todos aquellos que leen la carta, que leen la Biblia, que leen la palabra de Dios, están afirmados en un objeto de la fe verdadero, no algo que sus propias imaginaciones les ha llevado a construir mediante varios elementos y han construido esa doctrina después, cogiendo elementos de muchas partes, sino una fuente, Dios mismo, su palabra, y en eso es en lo que creemos. Ese es el objeto de la fe, el Cristo de las Escrituras. A día de hoy lo sabemos muy bien, ¿no? Tenemos personas que hablen de Jesús, hay muchas, pero lo que entienden por Jesús es, bueno, todo tipo de cosas, ¿no? Desde aquellos como los musulmanes que hablan de Jesús como un profeta, pasando por aquellos que hablan, eh, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica Romana de Jesucristo como, sí, el Hijo de Dios, aquel que nos ha redimido, pero aquel que en un sentido puede ser sustituido por el Papa, que es el vicario de Cristo, el sustituto de Cristo en la tierra, y puede hacer algunas de las funciones que solo le corresponden a Cristo. O sea, tenemos más problemas, ¿no? Y eso mismo ocurre en tantas doctrinas diferentes. Hay que recordar lo que nos decía Pablo, esto no es un asunto secundario. Pablo decía en Gálatas 1, en el versículo 8, hablando de esta idea de predicar otro evangelio, decía, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y ya no solamente para aquellas doctrinas que conocemos, esto no es solo importante para las doctrinas que sabemos que son sectas o que viven alejados de la palabra de Dios, es importante para nosotros. Yo me pregunto realmente, ¿cuántos de nosotros albergamos ideas erróneas acerca de aquel que nos ha redimido? Nos llamamos cristianos, decimos que somos seguidores de él. ¿Cuántas veces estaremos albergando esas doctrinas en nuestro corazón y en nuestra mente que no definen ni corresponden a nuestro Señor Jesucristo? Así que el llamamiento que tenemos aquí es a afirmar ese objeto de la fe, a buscar en la palabra, a profundizar en la palabra,
a estar examinando y escudriñando la palabra, como aquellos que la estudiaban en Berea, porque hay un riesgo enorme en no hacerlo, ¿no? No es una cosa neutra, que uno dice, bueno, no tiene consecuencias sobre mí si no estudio la palabra porque ya el Señor me ha redimido. Fijémonos, por ejemplo, en lo que decía el Señor a través del profeta Oseas a su pueblo, en Oseas, en el capítulo 4, en el versículo 6, dice, Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sí? No es que tuviera consecuencias pequeñas, pero veamos una aplicación también del Nuevo Testamento. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3, se nos dice en los versículos del 15 al 17. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pero si no fuera suficiente con esto, en el versículo 17 continúa y advierte Pedro directamente a los que están leyendo. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y es una advertencia muy parecida a la que vamos a encontrar en esta carta de Juan. Cuidado, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Esto se nos aplica a nosotros directamente, ¿no? Estamos llamados a aferrarnos a la palabra de Dios, a aferrarnos a la verdad que contiene su palabra. No hay otra cosa que nos vaya a hacer libres, no hay otra cosa que nos reconcilie con Dios. Vale. Muy bien. Y por último, bueno, vamos a ver dos reflexiones cortas más y terminamos. Una es que mediante pasajes como estos se nos anima a estar firmes, ¿no? Eso que hemos estado estudiando cuando al principio de la pandemia tuvimos un estudio acerca de Efesios 6 y la armadura de Dios, y estuvimos viendo cómo el Señor no nos llamaba al ataque y al destruir al enemigo y atar y decretar y cosas así, nos llamaba a estar firmes, ¿no? A estar firmes, revestidos de su armadura. Y del mismo modo aquí encontramos que mediante el apóstol, mediante esta carta, el Señor nos llama a estar afirmados en en la misma palabra de Dios, ¿no? La que hemos estado viendo hace un momento. Y estar afirmados contra esas falsas enseñanzas, incluso, como decíamos, cuando provengan de el autoproclamado pueblo de Dios. Bueno, algunas veces hemos hablado de ese cristianismo cultural, pero estamos llamados a estar firmes y sustentados en la palabra, no en ninguna otra cosa. En ese sentido, esta carta de Primera de Juan es, como decíamos antes, ese cortafuego contra las desviaciones, esa muralla contra las desviaciones y una advertencia para los que lo leen. Eh, Justo pensaba hoy que en la misericordia del Señor estamos en una iglesia, algunos desde muy recientemente, estamos en una iglesia en la que se lleva décadas predicando la palabra de Dios. Pero para aquellos que han tenido una experiencia similar a la mía y han podido pasar por varias iglesias en los últimos años y han acabado llegando pues a esta, el Señor nos ha permitido ver en muchos casos que hay muchos lugares que se llaman iglesias y que en las que no se predica la palabra de Dios, en los que no se escucha la palabra de Dios, en las que se cita un versículo como excusa para luego escuchar la reflexión de aquel que va a predicar. Nosotros estamos llamados a estar fundamentados en su palabra. Entonces, bueno, primero seamos conscientes del privilegio que significa haber estado en iglesias como esta. Y en segundo lugar, no nos dejemos tampoco llevar por las enseñanzas del mundo, ¿no? Recordemos que no somos ajenos al riesgo a desviarnos. Por llamarnos Ibao, por llamarnos Iglesia Bautista Alameda de Osuna, por tener la confesión de fe que sea, no somos ajenos al riesgo de desviarnos y empezar a enseñar otras cosas.
Y por último, la última reflexión que quería hacer el día de hoy es que todo esto, si bien es una carta en un sentido seria, en la que se advierte de cosas que realmente son peligrosas, al mismo tiempo también eh, es una carta en la que podemos ver el gozo que supone el Evangelio y el gozo que significa el Evangelio. En los versículos 3 y 4 dice algo que no es pequeño, no es para descartar, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Bueno, son palabras estupendas, maravillosas, ¿no? En un sentido de considerar. Gracias a esa obra del Señor Jesucristo, a ese del que hemos estado hablando en este pequeño estudio, gracias a que Él vivió una vida perfecta, a que murió por todos nuestros pecados, gracias a que Él murió para redimirnos, para poder conquistar la muerte, el infierno, ahora vive como nuestro intercesor, como nuestro abogado para con el Padre, y un día volverá para glorificar a su pueblo, para hacer perfecto y glorificar a su pueblo. Y gracias a esto es que hoy podemos tener comunión con el Dios Todopoderoso, que no es cualquier cosa, ¿no? Es tener comunión, una comunión cercana, el poder hablar, el poder tener una relación cercana con el Dios de las Escrituras, el Dios vivo y verdadero, que estudiábamos el otro día. ¿Cómo no vamos a gozarnos, no? ¿Cómo no vamos a gozarnos con esta revelación? Así que recordemos también que el Evangelio no es un Evangelio de miedo, pena y pavor, aunque llama al temor, bueno, ese temor que tenemos en los proverbios, pero es un Evangelio de paz y de gozo. Y así que, bueno, descansemos en el Señor y busquémosle, seamos diligentes en buscarles en su palabra, en buscar en oración, en aprovechar los medios de gracia que el Señor ha dispuesto para nosotros. Um, y hasta aquí, con esto termina esta reflexión del día de hoy. Así que, bueno, con esto vamos a orar, ¿sí? Señor, Padre Celestial, gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por la obra que ha hecho, porque vino a este mundo, Señor, tú le enviaste y Él vino eh, para hacer esa obra que era imposible para cualquiera de nosotros, Señor. Da igual los muchos sacrificios que pudiéramos haber acumulado, da igual el conocimiento interior que creyéramos tener, da igual las muchas cosas que creyéramos saber o que hubiéramos estudiado mediante esas filosofías del mundo, que nada podía hacernos justos delante de ti, excepto la muerte de aquel que verdaderamente sí fue justo, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta obra, porque si no, el día de hoy, ninguno de nosotros estaríamos sentados escuchando tu palabra, ninguno de nosotros estaría buscándote fielmente. Eres tú el que has hecho la obra en nosotros y por eso te glorificamos, Señor, te alabamos, te damos la honra y la gloria a ti solamente, porque tú has hecho toda la obra. Muchas gracias, Señor. Gracias porque entre lo vil y menospreciado del mundo escogiste y nos has escogido a nosotros solamente por el puro afecto de tu voluntad, sin que hubiera nada bueno en nosotros después de haber vivido vidas de iniquidad, pero ahora nos has dado un nuevo corazón y unos nuevos anhelos. A día de hoy nos permites caminar un camino en el que todavía pecamos, pero tenemos una esperanza, Señor, y es que tú nos perfeccionarás hasta el día de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias, Padre, por este tiempo de bendición que nos permites compartir, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de las dificultades provocadas por esta enfermedad, Señor, que sabemos también vienen de ti. Tú has permitido que tu pueblo siga buscándote, siga estudiando tu palabra, siga queriendo saber de ti y queriendo crecer en comunión los unos con los otros y contigo. Muchas gracias, Señor, por todo esto. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues nada, en principio eso. El domingo por la mañana a las 10:30 tenemos una cita, algunos tenemos una cita con la iglesia, así que os animo a todos a que podáis estar estos días siendo fieles y firmes en el Señor, leyendo su palabra, disfrutando de esas cosas que nos ha proporcionado que ni merecíamos. Así que un abrazo para todos y hasta pronto.